Ya, chiquillos, muy buenos días. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que hayan podido descansar. Vamos a continuar con la materia que empezamos a ver el viernes pasado, que tenía que ver con los fasores. El viernes pasado vimos cómo nosotros obteníamos un fasor y en sí qué era. ¿Ya? Es un número complejo que nos va a entregar información sobre la amplitud y la fase de una sinusoide. Perdón. Entonces nosotros podíamos observar que mediante ese número complejo nosotros describíamos la amplitud de un número, de un sinusoide en este caso, y su fase o su ángulo que forma respecto al eje X en este caso. Los ángulos se miden en sentido antihorario. Y veíamos que en realidad los fasores dependían ahora de la frecuencia, y que por eso también cuando nosotros pasábamos desde el dominio temporal al dominio fasorial también se le llamaba el dominio frecuencial. Y vimos que las representaciones de una sinusoide coseno o seno eran de la siguiente forma, donde la representación del coseno era directamente la amplitud, o el número que nos den aquí, por la fase, y en el caso del seno teníamos que hacer un desfase de menos 90 grados. Esto es porque ambas sinusoides están desfasadas. Y vimos que al trabajar con derivadas e integrales, la cosa se simplifica un poco, porque en vez de trabajar con esto y tener que derivar y todo, simplemente derivar una sinusoide equivale a multiplicar su fasor por j omega, y recordemos que omega es igual a 2pi por la frecuencia, o sea, en omega está la frecuencia, omega es frecuencia angular, o sea, son radianes por segundo, mientras que la otra frecuencia es la frecuencia cíclica que está en hertz, pero hay un factor de 2pi entre medio, por lo que trabajar con una directamente nos podría dar información sobre la otra. Y en el caso de una integral, equivale a multiplicar su fasor por 1 partido en j omega o menos j partido en omega. Cualquiera de las dos va a servir. Y entonces lo que vamos a ver hoy día es cómo se comportan los elementos pasivos en el dominio fasorial. Entonces, elementos pasivos en el dominio fasorial. Cuando hablamos de elementos pasivos, ¿a qué nos referimos? Resistencias, capacitores e inductores. Las resistencias ya las veníamos trabajando anteriormente, sin embargo los capacitores y inductores los vimos en creo que hace 2 o 3 clases atrás, y ahora vamos a ver cómo se comportan estos elementos en el dominio fasorial. Entonces vamos a comenzar hablando de la resistencia. Si tenemos un circuito normal con una fuente de tensión sinusoidal, esa manchita que está ahí, o esa especie de sinusoide, me indica a mí que nosotros estamos frente a una fuente sinusoidal. Y tenemos una resistencia. Entonces lo que nos importa a nosotros ahora es describir el comportamiento. Vamos a trabajarlo con eso. Describir el comportamiento de esta resistencia en términos de tensión y corriente. O sea, poder encontrar cómo se comporta su tensión y cómo se comporta su corriente. Entonces ahí tenemos la corriente de la resistencia. Y vamos a tener aquí nuestra fuente de tensión. Ahí. Entonces nosotros sabemos que el voltaje que nosotros tenemos en la resistencia va a ser igual a la corriente de la resistencia multiplicado por la resistencia, el valor de la resistencia, que en este caso, como es una constante, nos va a marcar mayor diferencia. Esto va a implicar que sabemos que este voltaje V de T es igual a Vm coseno de omega t más phi. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar la resistencia, directamente podemos decir que va a ser R multiplicado por I sub M coseno de omega t más phi. ¿Ok? Entonces, vamos a tener finalmente que fasorialmente
el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia multiplicada por un fasor de corriente. Aquí le podemos poner los puntitos arriba para expresar de mejor forma qué es un fasor. Sabemos entonces que esto va a quedar expresado, sabemos que el fasor de voltaje es igual a Vm por el ángulo phi, y sabemos que la corriente, el fasor de corriente, nosotros lo vamos a expresar como I sub m. Vamos a tener también aquí el coseno de phi. ¿Ok? Entonces, finalmente lo que nosotros tenemos es que la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia, esto fasorialmente, y que nosotros podemos expresarlo como que la corriente fasorial es igual a V sub m coseno de omega t más phi, y esto partido por la resistencia. Finalmente, lo que nosotros obtenemos es el siguiente fasor. El fasor de corriente en una resistencia, o la corriente en una resistencia en corriente alterna, va a ser igual a la amplitud del voltaje dividido por la resistencia, coseno de omega t más phi. Y eso obviamente va a estar medido en amperes. Entonces, ¿qué va a implicar esto si es que yo quiero dibujar estos elementos? Si yo quiero dibujarlos, llevarlos al plano complejo, al plano fasorial, como vimos la clase pasada, voy a tener acá el plano. Voy a tener por un lado, vamos a ocupar el verde para expresar, vamos a tener por un lado el voltaje de sub m con un ángulo phi. Y vamos a tener también la corriente sería esta, y que también va a tener un ángulo phi. O sea, ¿qué podemos concluir de esto? Y esto es muy importante tenerlo claro, en la resistencia, vamos a poner con rojo para que no hay un desfase, entre tensión, entre la tensión y la corriente. ¿Qué quiere decir? Que no hay un desfase, que tienen el mismo ángulo. No hay un cambio en la fase, simplemente hay un cambio, como vemos acá, en la amplitud. Lo único que cambia cuando yo tengo una resistencia en una fuente alterna o en una fuente sinusoidal es que la amplitud de la corriente, debido a la ley de Ohm, va a ser menor. Pero el ángulo sigue siendo exactamente el mismo. Ya vimos acá que directamente por ley de Ohm podemos encontrar que la resistencia se comporta de la misma forma, simplemente que está un poco atenuada debido a la ley de Ohm. Pero no hay un desfase entre la tensión y la corriente. O sea, estas siguen teniendo el mismo ángulo. Y eso es importante tenerlo claro, porque posteriormente vamos a ver que en el caso del capacitor y el inductor no es así, y al no ser así vamos a lograr extender el concepto de resistencia a algo un poco más grande. Ahora, ¿qué ocurre con el capacitor? Vamos a tener acá capacitor. Vamos a partir de la misma forma, teniendo un circuito con una fuente alterna sinusoidal, y vamos a tener aquí un capacitor. Capacitor C, aquí tenemos B
Entonces recordemos que en el caso del capacitor, nosotros podíamos expresar su tensión y su corriente mediante derivadas e integrales. La tensión era 1 partido en C, teníamos un integral que iba desde 0 hasta T de la corriente y de T en dt. Y que por otro lado, la corriente del capacitor, IC dt, la podíamos encontrar rápidamente multiplicando por C la derivada de la tensión. Y que si nosotros observamos, una ecuación viene de la otra o viceversa. Ahora, nosotros sabemos que B sub M es igual a B sub T, que sería el voltaje en el capacitor, o sea, el voltaje en la entrada. B sub T es igual a B sub M coseno de omega T más phi. ¿Correcto? Entonces, como nosotros sabemos cuánto es esta tensión, que es la misma tensión que se estaría reflejando acá en el capacitor, o sea, esta tensión B que está acá, es la que se está reflejando por completo aquí en el capacitor. Entonces, como se está reflejando por completo en el capacitor, usando la ecuación que me iguala la corriente a la derivada, yo podría decir, ok, entonces la derivada de la corriente del capacitor respecto al tiempo va a ser C multiplicado por la derivada de la tensión, o sea, la derivada de esta expresión que nosotros tenemos acá arriba. De esa forma nos quedaría menos C seno de, me faltó aquí un numerito, menos C omega seno de omega t más phi. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos de una función seno a coseno. ¿Cómo vamos a pasar con eso? Sumando directamente 90 grados. Entonces vamos a tener que la corriente del capacitor respecto al tiempo ahora nos va a quedar menos C omega coseno de omega t más phi más 90 grados. Ya, recordemos que, voy a anotar por aquí la propiedad. Recordemos que menos seno de algún ángulo es igual, ¿qué pasó acá? Menos seno de algún ángulo es igual al coseno de ese mismo ángulo más 90 grados. Entonces, esto que nosotros obtuvimos aquí, lo podemos expresar de la siguiente forma. Podemos expresar que la corriente en el capacitor respecto al tiempo va a ser igual, aquí me comí el, este no debe estar, ahí. Va a ser igual a C, que sería el valor del capacitor, por omega, por V sub M, E a la J de omega T, más phi, más 90 grados. Eso sería entonces la corriente en el capacitor. Esta corriente del capacitor la podemos expresar de otra forma. Podemos decir que el fasor del capacitor, entonces, nos va a quedar C por omega por V sub M E a la J phi por E a la J 90 grados. Lo que hicimos fue separar simplemente toda esta expresión. Y nos queda V sub M, E a la J phi y E a la J 90 grados. ¿Qué hacemos entonces con esto? Tomamos este elemento y nosotros sabemos que ese elemento
pertenece al fasor de tensión, porque recordemos que ahí está la fase de la tensión, que vimos que era phi, y está el valor de la tensión. Por lo tanto, nosotros podemos escribir la corriente de la siguiente forma. La corriente fasorial, vamos a ponerle el puntito para recordar que es fasorial, la corriente fasorial es igual a multiplicar el C por J omega por el fasor V. Ahora, este J que está aquí viene de acá, viene de esto, viene de aquí. Nosotros sabemos que E a la J 90 grados es igual a J. Y el fasor naturalmente apareció de ahí. Y por lo tanto esto implica de que el voltaje fasorial de un capacitor va a ser igual, por ley de Ohm, al fasor de su corriente, pero ahora dividido en J omega C. Donde J, en este caso, podría tomar el valor positivo, que implicaría que el ángulo de phi es igual a 90 grados, o podría tomar el ángulo negativo, que esto implicaría que sería también el ángulo phi igual a menos 90 grados. Ahora, una cosa es haber llegado a esta expresión, y otra cosa es que nosotros comprendamos qué implica esta expresión. Entonces voy a pasarme a la siguiente hoja, y vamos a llevar esto al plano complejo. Entonces vamos a tener acá el plano complejo. ¿Y qué va a implicar entonces lo que nosotros estamos viendo acá? Este J que está acá, ese J que está ahí, me está diciendo que hay un ángulo de 90 grados de manera implícita. Me está diciendo que la corriente, yo la voy a calcular respecto al voltaje, también voy a ver atenuada su amplitud, debido a que tengo este factor de omega C, pero además voy a tener este J que está acá. Este J que está acá hace que lo que está abajo sea un número complejo, y que ya el ángulo no sea el mismo, sino que sea un ángulo diferente. Esto nosotros lo podemos transcribir de la siguiente forma. Si nosotros vemos la tensión, está acá, la tensión queda como ese fasor con un ángulo. Podemos leer un ángulo phi. Recordemos que esto siempre va rotando de esta forma, siendo la foto que nosotros le sacamos, entre comillas, al fasor, donde está iniciando el fasor. Y si nosotros vemos esta expresión, vemos que aquí en realidad aparece este ángulo de 90 grados. Por lo tanto, yo al dibujar la corriente, la voy a tener que dibujar un poco atenuada. Pero ahora la corriente se va a dibujar de esta forma, con un ángulo para la corriente de phi más 90 grados. Este sería mi fasor de corriente. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que la corriente adelanta al voltaje, adelanta 90 grados respecto al voltaje, o se adelanta 90 grados respecto al voltaje. Muchas formas de poder decir que finalmente, cuando yo estoy viendo el voltaje y la corriente en un capacitor, a diferencia del caso de la resistencia, donde nosotros vimos que no hay un desfase, solamente hay una amplitud menor, en este caso sí hay un desfase.
nosotros sí podemos encontrar un desfase entre voltaje y corriente, un desfase de 90 grados. O sea, la corriente adelanta, entre comillas, cuando la adelanta nos referimos a que son más 90 grados, adelanta respecto al voltaje. Mientras que, haciendo el mismo análisis, para no tener que repetir toda esa parte, pero haciendo un análisis muy similar, ya que las ecuaciones son muy parecidas, en el caso del inductor, nosotros tenemos que fasorialmente su tensión es igual a J omega L multiplicado por la corriente. Recordemos que L es la inductancia. Entonces, en el caso del inductor, la ecuación es muy similar. La diferencia es que ahora el J aparece arriba. ¿Qué va a implicar que este J aparezca arriba? De que ahora va a ser la corriente la que se va a trazar respecto al voltaje. En el caso del capacitor, la corriente se adelantaba respecto al voltaje. En el caso del inductor, la corriente se va a atrasar respecto al voltaje. O sea, si lo llevamos nuevamente a un plano complejo, vamos a tener que los papeles ahora van a estar cambiados, porque va a ser la tensión la que va a estar atrasada respecto al voltaje, o visto de otra forma va a ser el voltaje el que va a estar adelantado respecto a la tensión. Este sería el fasor de voltaje, este sería el fasor de corriente. Recordando que estos rotan hacia allá, con omega, la parte real, o sea, la parte imaginaria y la parte real. Entonces, a modo de resumen, vamos a tener por ahora 3 elementos que nosotros vamos a trabajar. Y va a ser la resistencia, vamos a tener el capacitor y vamos a tener el inductor. En el dominio del tiempo, el voltaje de una resistencia es igual al valor de la resistencia multiplicado por la corriente. En el dominio del tiempo, en el capacitor, la corriente es igual al valor de la capacitancia dividido por multiplicado por la derivada de la tensión respecto al tiempo. Y en el caso del inductor, el voltaje del inductor es igual al valor del inductor multiplicado por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y en el dominio fasorial, el voltaje de la resistencia queda igual al valor de la resistencia multiplicado por la corriente, pero ahora ambos son fasores. O sea, en el caso de la resistencia no hay un mayor cambio. En el caso del capacitor, vamos a tener también que la tensión fasorial ahora va a ser igual a la corriente fasorial, pero ahora dividido por J omega C. O sea, aquí ya no es lo mismo, aquí aparece este factor J. Mientras que en el caso del inductor, el voltaje del inductor va a ser igual a J omega L multiplicado por el fasor de corriente. O sea, ¿qué es lo más importante aquí y lo que los va a llevar también a extender el concepto de resistencia? Que ahora el voltaje y la corriente solamente en la resistencia se mantienen con la misma fase. En el caso del inductor tienen una fase diferente, cambian de fase, y en el caso del capacitor también, son fases diferentes. El capacitor hace que la corriente adelante 90 grados a la tensión y en el caso del inductor hace que se retrase 90 grados respecto a la tensión. Y esto nos lleva a que si nosotros tenemos una combinación de distintos elementos pasivos, o sea, si nosotros tenemos una combinación de resistencias, inductancias, capacitancias, nosotros al momento de pasarlos
el dominio fasorial, nos vamos a dar cuenta que no se nos va a generar un número real como lo era la resistencia, sino que vamos a tener un número complejo. Entonces ahora vamos a revisar el concepto de impedancia. ¿Qué es la impedancia? Impedancia que se escribe con una letra Z. Entonces la impedancia es el resultado de que yo tome el fasor de voltaje y lo divida por el fasor de corriente. Eso me da a mí la impedancia. O también podemos tener lo siguiente, es igual a la impedancia multiplicado por el fasor de corriente, o también podríamos tener que el fasor de corriente es igual al voltaje fasorial dividido por la impedancia. ¿Ok? O sea, la impedancia es básicamente una extensión de la resistencia. Nosotros podemos seguir aplicándole la ley de Ohm sin ningún problema. Pero ¿qué es en sí esta impedancia? Este número Z es igual a un número complejo. Nosotros le llamamos R es igual a J más X, donde esta parte representa a los resistores y esta parte representa a los capacitores e inductores. O sea, son los capacitores e inductores los que me agregan una parte compleja a mi concepto de impedancia, que es más genérico, más completo que la resistencia. La impedancia, como definición, representa la capacidad, representa la capacidad de un elemento, tal como la resistencia de un elemento, de oponerse al paso, al paso de la corriente eléctrica. En este caso, de la corriente alterna. O sea, es una extensión del concepto de resistencia, simplemente que ahora es la capacidad que tiene para resistirse a la corriente alterna. Y que, a diferencia de la resistencia, que es un número real, la impedancia es un número complejo. O sea, cuando nosotros hablamos de resistencia, hablamos de un número real. De resistencia, vamos a estar hablando de un número real. Hablamos de un número real. De un número real. O sea, un número que pertenece a los reales. Mientras que, por otro lado, la impedancia es un número complejo. Y que aparece por lo que vimos recientemente de cómo se comporta el capacitor y el inductor en la corriente compleja. La impedancia es un número complejo. Y lo que nosotros deberíamos hacer entonces para obtener la impedancia, o también se le llama reactancia, cuando es solamente complejo, es aplicar esto mismo para el caso del capacitor y el inductor. ¿De qué forma? Para saber la impedancia de un resistor, para el resistor, nosotros tenemos que el valor de R, en este caso, en el caso del resistor, su impedancia es igual al valor de su resistencia. ¿Ya? En ese caso es algo directo. O sea, el valor de la resistencia nos dice cuánto sería la impedancia de ese elemento en particular. Para el caso del capacitor,
nosotros vamos a tener que su C, en este caso del capacitor se le llama XC. XC, nosotros vamos a decir que su impedancia va a ser igual a 1 partido en J omega C, o lo mismo que decir menos J partido en omega C. Recordemos que omega nos va a dar a nosotros la frecuencia, lo voy a dejar anotado por acá, como dato, por aquí. Omega es igual a 2pi por la frecuencia. Por ende, a mí me pueden dar la frecuencia cíclica, que sería F, e inmediatamente voy a obtener cuánto es omega. Y si me dan directamente omega, no tendré necesidad de hacer ninguna conversión. Y para el inductor, va a ocurrir algo muy similar a lo del capacitor. La impedancia del inductor va a ser igual a J omega L. Ahora, como la impedancia o como Z es un número complejo, como es un número complejo, nosotros lo podemos escribir Z es igual a R más menos, dependiendo de cómo sea, JX. Eso viene de XC o XL. Esto también implica que Z va a tener un módulo y va a tener un ángulo. Puede tener un ángulo. De esto desprendemos también de que el módulo de Z también va a ser igual a R más X al cuadrado, y que el ángulo de la impedancia va a ser igual a la arco tangente de X dividido en R. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que no esté tan claro o que les gustaría que repitiera? ¿No? Súper. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo combinaciones de impedancias? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un circuito tengo más de una impedancia? Combinaciones o combinación de impedancias. ¿Cómo sería esto? Voy a ponerle aquí el subtítulo, el subrayado. Nosotros podríamos tener un circuito con una fuente alterna y podríamos tener ahora, en vez de escribir así la resistencia o escribir el capacitor, para extender el concepto de impedancia, se hace más simple y simplemente se escribe una cajita. Y tenemos ahí Z1. ¿Por qué? Porque ahora puede tener más de un elemento en su interior. Puede tener resistencias, capacitores, inductores, etc. Entonces, como no podemos estarlos dibujando todos, porque puede ser que incluso no sepamos cuál es cuál, lo anotamos con una cajita. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener conexión de impedancias y las podemos tener en serie, como se ve ahí. Recordemos que para que un elemento esté en serie, tiene que compartir la misma corriente, o sea, tienen que tener la misma corriente, y tienen que compartir un solo nodo, tienen que estar conectados así en cadena. Entonces, si yo tengo muchas impedancias en serie, la forma de sumar estas impedancias respecto a lo que era la resistencia no ha cambiado nada. Impedancias en serie. O sea, la impedancia, en este caso equivalente, va a ser simplemente la suma de todas las impedancias. Z1, Z2, Z3, más todas las que vengan,
más Zn. Y en el caso de las impedancias cuando están en paralelo, lo mismo que las resistencias. Aquí yo la voy a dibujar un poquito más rápido. O sea, podríamos tener muchas impedancias en paralelo, pero las vamos a sumar de la misma forma que se sumaban las impedancias, que se sumaban las resistencias. Perdón. Entonces, impedancias en paralelo, impedancias en paralelo, paralelo, vamos a tener que 1 partido por la impedancia equivalente es igual a 1 partido por la primera impedancia, más 1 partido por la segunda impedancia, dependiendo de todas las impedancias que tengamos, 1 partido por la impedancia L. Y vamos a ver un ejemplo para poder aterrizar esto, porque hemos estado con mucha nomenclatura, sacar esto otro, pero en algún momento hay que aterrizarlo. Entonces, ejemplo. Vamos a tener el siguiente circuito. Vamos a tener una fuente alterna sinusoidal de valor B. Vamos a tener una resistencia y vamos a tener un inductor y un capacitor. Un ejemplo bien simple, pero para poder entender el proceso completo. Entonces tenemos un resistor de 10 ohm, tenemos un inductor de 4 henrios y una capacitancia de 3 farads. Y aquí B, lo voy a escribir aquí, sería 5 coseno de omega t. Perdón, le voy a poner, no me sirve, 20t. Ok, recordemos, omega es igual a 2pi por f, pero en este caso nos están dando directo cuánto es omega. Entonces, para nosotros encontrar la impedancia equivalente, primero pasamos al dominio fasorial. Pasamos a dominio fasorial. La fuente, naturalmente, se va a quedar de la misma manera. No va a cambiar porque ella ya estaba de forma alterna. La resistencia, si nosotros la pasamos al dominio fasorial, nos queda de la misma manera. También nos queda 10 ohm. Pero va a venir acá la diferencia, porque acá viene el inductor. El inductor vale 4 henrios. Nosotros vimos acá que para pasar desde un inductor a su impedancia, o sea, para obtener la impedancia del inductor, va a ser J por omega por L. O sea, X sub L, en este caso, va a ser igual a J por omega, por omega, que sería en este caso 20, J por omega por L. Y esto implica que nos queda J por omega, que son 20, por L, que son 4, 80J. Importante que esta impedancia también se mide en ohms. Por lo tanto, aquí vamos a tener J80. El mismo caso para el capacitor. Nosotros tenemos que el capacitor es igual a 3 farads. Su XC, volvemos acá a mirar arriba, 1 partido por J omega C o menos J partido por omega C. Entonces sería menos J partido por omega C. Sería igual a menos J. Omega vimos que era 20 por 3 serían 60 menos J partido en 60 ohms. O sea, es una multiplicación directa en donde tenemos que considerar la frecuencia. La frecuencia tiene que estar frecuencia angular, o sea, si me dan 2pi por algún motivo, por algún valor, tengo que considerar todos esos valores que están ahí y directamente
lo multiplico por el valor de la inductancia o de la capacitancia según corresponda, siguiendo esta fórmula que está acá. En el caso del inductor, J omega L, y en el caso del capacitor, menos J partido por omega C. Y de esa forma yo habría obtenido directamente el valor del capacitor. Se dan cuenta que el capacitor y el inductor dependen de la frecuencia, por eso se dice que de que el omega t en el caso de los fasores está implícito, porque si yo cambio la frecuencia, estos valores van a cambiar. A diferencia del resistor, que su valor es fijo y se comporta siempre independiente de la resistencia de la misma forma, el inductor o el capacitor no va a ocurrir lo mismo y va a ser diferente. Entonces ya tenemos acá nuestro elemento y lo que nosotros queremos hacer es calcular la impedancia equivalente. Para la impedancia equivalente, vemos que los tres elementos que están en serie, por lo tanto, podríamos directamente sumarlos. Podríamos decir 10 más J80 menos J partido en 60. De aquí, si nosotros lo sumamos directamente, nos queda que la resistencia equivalente serían 10 más, y aquí tendríamos que a 80 restarle 1 dividido en 60. 1 dividido en 60. Y lo vamos a expresar como una, sería 4.799 dividido en 60, J. Y esto estaría en ohms. Desde ahí nosotros podríamos calcular rápidamente cuánto sería la magnitud, que en este caso sería 10 elevado al cuadrado más, a ver, tengo 10 al cuadrado más 4.799 dividido en 60 al cuadrado. Y eso bajo raíz. Y nos queda 80,6. Esa sería la magnitud. Y el ángulo va a ser arco tangente de la parte imaginaria partida por la parte real. Esto implica que el ángulo nos va a quedar aproximadamente de 9 grados. Y así la impedancia en su forma magnitud-fase nos queda 80,6 ángulo de 9 grados. De esa forma nosotros podemos encontrar directamente cuánto es una impedancia equivalente. Vamos a ver otro ejemplo, ejemplo 2. Y para este ejemplo 2 vamos a tomar que omega es igual a 50 radianes por segundo. 50 radianes por segundo. Entonces vamos a tener aquí un capacitor, una resistencia, otro capacitor, una inductancia y otra resistencia. Aquí ya tenemos un circuito un poco más complejo. Serían 2 milifaradios, 3 ohm, 10 milifaradios, 8 ohm y 0,2 henrios. Entonces lo primero que nosotros debiésemos hacer es pasar este circuito nuevamente al dominio fasorial, con su capacitor, su resistencia, su otro capacitor, su inductor y la resistencia. Y debemos encontrar cuánto es el valor de cada uno de estos elementos. Entonces vamos a partir de izquierda a derecha, diciendo que el capacitor 1 tiene un valor igual, el capacitor 1, que es de 2 milifaradios. Para encontrar cuánto es, entonces, su reactancia capacitiva, sería menos J dividido por omega y por C.
Esto va a implicar que su reactancia serían 50 por 2 mili, que serían 2, 10 a la menos 3, y eso sería 1 dividido por la respuesta, y nos queda menos J10 ohm para el primer capacitor. Vamos después con el segundo capacitor, C2, que serían 10 milifarados. El mismo cálculo, XC igual menos J partido por omega C, y esto implicaría que XC nuevamente ahora va a ser igual a menos J 2 ohm. Y finalmente el inductor, puesto que la resistencia no es necesario calcularla, el inductor va a tener un valor de 0,2 henros. Esto implica que su reactancia inductiva es igual a J omega L. Por ende, la reactancia inductiva nos queda igual a J10 ohm. Ese es el primer paso que uno debiese realizar para poder dibujar el circuito y de ahí poder obtener los elementos equivalentes. Entonces ahora vamos a tener menos 10 J ohm, la resistencia se mantiene su valor, sería menos J2 ohm, da lo mismo si la J va al principio o al final, J10 ohm, y este sería 8 ohm. Y ahora recién podemos comenzar a reducir. Entonces, lo primero que nosotros podemos observar es que el inductor está en serie con la resistencia de 8 ohm y que el capacitor C2 está en serie con la resistencia de 3 ohm. O sea, L en serie con 8 ohm, y eso entonces nos va a entregar una impedancia de 8 más 10 J ohm. Luego, el capacitor 2 en serie con 3 ohm. Y esto nos entrega que esta capacitancia son 3 menos 2J ohm. Y de esa forma, el circuito que nosotros obtenemos a partir de esto es el siguiente. Este capacitor está inalterado. A este le vamos a llamar Z1, Z2. Y tenemos acá esa impedancia, que sería Z2, y esta otra impedancia, que sería Z1. Y este seguiría siendo menos J10. Entonces ahora tenemos ambas impedancias en paralelo. Como tenemos ambas impedancias en paralelo, tendríamos que hacer efectivamente el paralelo. O sea, tendríamos que decir Z1 paralelo con Z2. De esa forma, este Z3 que nos quedaría va a ser igual. Como son solo dos, podemos hacer rápidamente Z1 por Z2 dividido en Z1 más Z2. Entonces aquí se nos presenta, no sé si un dilema, pero se nos presenta dos opciones. Trabajar todo en rectangular o pasar hacia alguna otra coordenada. Si yo trabajo todo en rectangular, la suma me va a quedar directa, sin ningún problema. O sea, abajo, Z3, la suma va a ser directa, porque la suma entre Z1 y Z2 nos queda, sumamos la parte real, que sería eso, y después nos queda más 8J. O sea, sumar Z1 más Z2 no es ningún problema. Pero los tenemos que multiplicar. Y si los tenemos que multiplicar, puede ser de que se nos complique un poco hacerlo en la forma rectangular. Si ustedes tienen una calculadora que haga los cálculos de los números complejos, lo pueden hacer directamente, teniendo cuidado que efectivamente se esté haciendo bien la operación y que no se hayan equivocado en ingresar algún número. Porque si se equivocaron al ingresar algún número, naturalmente que el resultado inmediatamente va a cambiar. Supongamos que no tenemos calculadora de estas que trabajan con números complejos y aún así lo tenemos que hacer.
Entonces, lo más conveniente es pasar directamente Z1 y Z2 a su forma magnitud ángulo. Entonces, en el caso de Z1, sería 8 al cuadrado más 10 al cuadrado, bajo raíz, tendríamos 12,8, y el ángulo sería 10 dividido en 8, arco tangente de eso. Y nos quedaría 51,34 grados. ¿Ok? Y en el caso del segundo, que sería 3 menos 2j, tendríamos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso bajo raíz, 3,6. Y la magnitud sería menos 2, podríamos decir 2 dividido en 3, arco tangente. Si nosotros dividimos 2 en 3, nos queda un ángulo de 33,7, pero en realidad esto debería ser un ángulo de menos 33,7 grados. Porque recuerden que con eso estamos en el cuarto cuadrante. Entonces, o lo ponemos como negativo o simplemente damos la vuelta completa. ¿Para qué hice esto? Para poder hacer la multiplicación de mejor forma. Porque ahora la multiplicación entre Z1 y Z2 es simplemente estos números que están acá se multiplican y estos números que están acá, que son los ángulos, se suman. Y ahí obtenemos rápidamente lo que nosotros necesitamos tener. Sería 12,8 multiplicado por 3,6. 3,6 me quedaría 46,08 y el ángulo me quedaría 51,34 menos 33,7, me queda 17,64. Ahora bien, ahora tenemos que dividir para llegar al resultado final. Supongamos nuevamente que seguimos sin tener calculadora para números complejos, entonces lo que deberíamos hacer es pasarlo a magnitud ángulo. Magnitud ángulo. Nos quedaría entonces lo siguiente. Arriba mantenemos el 46,08, ángulo de 17,64, y abajo sería 11 al cuadrado más 8 al cuadrado, eso bajo raíz, tendríamos 13,6, y el ángulo en este caso sería 8 dividido en 11, arco tangente 36,02. ¿Por qué hicimos esto? Porque la división también es más sencillo hacerlo en magnitud y ángulo. ¿Por qué? Porque en este caso, estos dos números se dividen, y estos dos números, bueno, en rigor se restan. ¿Ok? Entonces vamos a tener que la impedancia equivalente de todo este circuito va a ser 46,08 dividido en 13,6, me queda, no sé qué estoy escribiendo ahí, 3,39, ahí lo aproximé, y el ángulo sería 17,64 menos 36,02 menos 18,38. Y esto sería en ohms. Y después de eso, si nosotros logremos ver qué corresponde a la resistencia y qué corresponde a la impedancia, tendríamos que escribirlo de la siguiente forma. Para poder pasar este número a coordenada rectangular, recuerden que lo que yo hago sería Z equivalente. Z equivalente sería 3,39 coseno de menos 18,38 más J seno de
menos 18,38. Calculemos cuánto nos da eso. Menos 18,38 multiplicado por 3,39. La impedancia equivalente me queda 3,217. Vamos a tener que ver ahí si es menos 18,38. Aquí tiene que haber paréntesis porque se multiplica por ambos. Multiplicado por 3,39. Me queda menos 1,069 J. Y ahí obtenemos entonces la impedancia equivalente expresada en una forma magnitud ángulo y en la otra forma en coordenadas rectangulares. ¿Ok? Ahora, si alguien, como les decía, tiene una calculadora que trabaje directo con números complejos, quizás estos pasos intermedios podrían habérselos saltado, simplemente habrían hecho esa operación. Nuevamente, tener cuidado de ingresar de manera correcta los números. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no esté tan claro? ¿No? Entonces, la clase queda hasta acá. Nos estamos viendo cómo pasé el 11 más 8J a lo otro. Recordemos que para poder pasar de coordenada rectangular a magnitud ángulo, nosotros usamos lo que está, ¿hasta dónde fue que lo dejé? Aquí. Si nosotros tenemos un número en coordenada rectangular, o sea, parte real y parte imaginaria, y lo queremos pasar acá, la magnitud es igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, eso bajo raíz, y el ángulo es igual al arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. O sea, acá en este caso, para poder pasar de este número al que está acá abajo, fue 11 al cuadrado más 8 al cuadrado, eso bajo raíz, y después 8 dividido en 11, la arco tangente de eso. Y de esa forma lo obtuve. De nada. ¿Alguna otra duda? Entonces, chiquillos, quedamos hasta acá. Nos vemos el día miércoles. El día miércoles ya vamos a comenzar a trabajar con circuitos en el dominio fasorial, que es igual a lo que veníamos trabajando antes, simplemente que ahora van a aparecer los números complejos. Así que tengan una excelente semana, chiquillos, y nos vemos el día miércoles. Chao, chao, que estén muy bien.